Amigo que nos visita, bienvenidos, Dios les bendiga. Un gusto tenerlos esta mañana con nosotros y que juntos podemos darle honra y gloria al Señor, ya que solo Él es digno de recibirla, amén. Y nosotros tenemos el privilegio de dársela, amén. Toda la creación se la da también, y nosotros que hemos sido redimidos con su sangre, pues también ahora le damos la gloria y la honra al Señor. Así que bienvenidos. Quiero preguntar si hay algunos de ustedes que tienen familiares en la Unión o que trabajan en esa cabecera departamental o allá en el puerto, o que tienen amigos allá en la Unión. Por favor, se quedan al final del culto. Queremos platicar con ustedes, ya que estamos lanzando la visión para esa cabecera, para empezar a trabajar allá y abrir una filial allá en la Unión. Así que si usted tiene parientes o trabaja allá o tiene familiares o amigos, le invitamos a que se quede unos minutos después del culto. Amén. Les recuerdo a las hermanas que el día martes tenemos el estudio bíblico en el culto de las 6, así que están invitadas. Les recordamos que llevamos una secuencia de estudio bíblico y si usted quiere integrarse, pues es bienvenido. Amén. Ya sea varón o hembra. Bienvenidos. Muy bien, vamos a orar para recibir palabra de Dios. Trajeron sus Biblias. Busquen en 2 de Tesalonicenses, vamos a tener 2 lecturas, ahí cerquita. Solo le damos vuelta a la página y vamos a tener la otra lectura ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana, dándote gracias por esta oportunidad que tenemos de bendecir tu nombre y de adorarte a ti con todo nuestro corazón. Gracias por la música, que también la ponemos delante de tu trono. Gracias por mis hermanos músicos, que les has dado ese talento. Te pedimos que los bendigas. Gracias por mi hermano William, por llevarnos a todos a adorarte a ti a través del canto, Señor, y ahora queremos glorificarte a través de tu palabra. Tu palabra de verdad que ha sido enviada para edificación de nosotros, para exhortación de nosotros o para consuelo de cada uno de nosotros. Pedimos que el Espíritu Santo sea ministrando a cada uno de nosotros en nuestras vidas y que me des las palabras adecuadas, precisas, Señor, para llegar hasta lo más íntimo del corazón de cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo se encargue de iluminar a través de ella nuestro entendimiento, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, y toda gloria y toda honra del resultado de esta reunión es solamente para glorificarte a ti, Señor, y nada más. Para nosotros solo la satisfacción del deber cumplido, Señor, y de poder gozar de los privilegios que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, leemos primero del 1 al 3 y después del 9 al 12. ¿Lo tienen ya? Capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3, y de ahí saltamos del 9 al 12. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Subraye eso, mire qué importante. El apóstol Pablo nos está exhortando que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Saltemos al 9. Sigue hablando de este hombre de pecado. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Busque ahora 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, ahí cerquita. Son 2 páginas que vamos a ver. Y aquí Pablo aclara a este joven pastor acerca de ese tiempo. Capítulo 4, versículo 1 de 1 Timoteo. Pero el Espíritu, y fíjese bien que Espíritu está en mayúsculas, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Quiero predicar bajo el título Cristianos que cambian de forma de pensar. Si usted ve en la porción que nosotros acabamos de leer, el común denominador es el engaño, es la mentira, es la falsedad, y hay un espíritu inmundo trabajando en eso. Y dice que eso va a ser una característica de los últimos tiempos, y estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia nos muestra aquí que antes de que el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, aparezca en el concierto de las naciones para controlar al mundo en el área política, económica, social y militar, se estará entretejiendo una telaraña de mentira, de engaño, de iniquidad que va a cambiar la forma de pensar incluso de muchos cristianos. ¿Oyeron eso? Esto es para nosotros. Esto es una advertencia para nosotros. Y la Biblia nos dice que todo esto ya está en acción bajo la dirección del espíritu del anticristo que ya está en el mundo. Eso dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3. El espíritu del anticristo ya está trabajando con la mentira y el engaño. ¿Para qué? Para apartarnos a los cristianos del camino de Dios. Y aquí lo voy a poner en qué pensar. Muchas iglesias, muchas denominaciones enseñan que una vez que usted se salva ya no se puede perder. Y le dicen que la salvación no se pierde. Y es cierto, fíjense. La salvación no se pierde porque está en la cruz del Calvario. El que se puede perder es usted. ¿Oyó? Usted creyente. Usted que ahora está gozándose y cantándole al Señor. Si usted se descuida, el que se puede perder es usted. Porque dice aquí que en estos últimos tiempos, este espíritu malo va a llevarlo a la apostasía. En otras palabras, lo va a hacer a usted volver al error. Amén. Lo va a hacer que usted vuelva atrás. Y el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses nos dice que este es en el versículo 7 del capítulo 2, porque ya está en acción, dice, el misterio de ¿qué? De iniquidad. Amén. Misterio de iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? De ahí viene inicuo también, que es un adjetivo que le dan al anticristo. Esta palabra significa literalmente injusticia. Tenemos un Dios justo. Dios quiere que usted viva una vida recta. La iniquidad es vivir una vida contraria a lo que es recto, a lo que es justo. Y también significa carencia de ley, sin ley, y cuando no hay ley, lo que impera es la maldad. Amén. Impera el maligno cuando no hay normas que hay que cumplir, ni límites que hay que atender. Para entender cómo opera este poder maligno espiritual, reconocemos que el apóstol Pablo llama ministerio de iniquidad. También, hermanos, quiero decirle que esto no es nuevo. ¿Oyeron? Esto es viejo. Satanás lo ocupó con Israel. Israel es un ejemplo para nosotros. Y vamos a ver cómo a través de la vida del pueblo hebreo, nosotros podemos hacer una comparación de cómo el maligno está afectando al mundo actualmente y nosotros tenemos que aprender a estar firmes. Usted y yo debemos de evitar ser engañados. Amén. Y para evitar ser engañados debemos tener conocimiento
de las cosas. Conocimiento de causa. Cuando usted no conoce algo, a usted lo pueden engañar. Estaban contando ayer de que en San Salvador se está dando algo muy peculiar, de que hay gente que es afectada rápidamente por personas que de repente hacen algo y aquella persona queda algo como anestesiada, ¿verdad? Se la llevan y le van a quitar algunos órganos para ir a venderlos. Entonces usted tenga cuidado. Amén. Tenga cuidado cuando un desconocido se acerque a usted. Puede acercarse para preguntarle alguna dirección. Puede acercarse enseñándole un papel y decirle, mire, dice que no sé leer, ¿me puede leer usted aquí esto? Tenga cuidado. Por eso dice la palabra que porque el mal ha aumentado, el amor se ha enfriado también. Amén. Hay mucha maldad allá afuera y usted tiene que andar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos. ¿Para qué? Para no ser engañado, para que nadie se vaya a aprovechar de usted, porque el diablo anda suelto. Y mucha gente anda viendo cómo se gana el dinero fácilmente. Allá usted sí se deja. Amén. Entonces, viendo el ejemplo de Israel, busque conmigo en el libro de los Jueces. Israel se convirtió en una nación apóstata. Amén. Y dice que en los últimos tiempos van a haber cristianos que van a apostatar de su fe, o sea que van a volver al error. Y le voy a dar una cita desde el principio. En este libro realmente nos muestra más un lado muy oscuro en la vida del pueblo israelita, que puede ser también el reflejo del estilo de vida cristiana que usted está llevando hoy y que es muy peligroso. En Jueces capítulo 2, aquí comenzamos. Versículos del 10 al 15, vean lo que dice. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, una generación pereció, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía ¿a quién? A Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ya no estaba aquella generación que cruzó el Mar Rojo, ya no estaba aquella generación que cruzó el Jordán, ya no estaba la generación que vio que Jericó, los muros fueron derribados por el poder de Dios. Ya no estaba esa gente, se levantó una generación nueva que no sabía absolutamente nada. Y aquí está el peligro, que no sepamos nada. Y yo le pregunto, ¿y sus hijos saben algo de Dios? Es la generación que viene, ¿verdad? ¿Saben ellos de Dios? ¿Qué reto tenemos nosotros de enseñarles a ellos de Dios? Y dice, no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y vea, después, dice el versículo 11, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quién? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, por como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Qué le puede esperar a la siguiente generación que no conozca de Dios? Esto: derrota, aflicción, opresión por parte de ¿quién? De sus enemigos. Y tal vez usted y yo estemos en el cementerio a esas alturas. ¿Qué obligación tenemos de enseñarles a ellos? Jueces capítulo 3, versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Recuérdese que aquí en esta época Israel
vivía como estar en una montaña rusa. Se olvidaban de Dios completamente y venían los problemas. Dios en su misericordia levantaba a un juez y con ese juez lo sacaba adelante. Se moría ese juez y Israel volvía a lo mismo. Volvía a olvidarse de Dios. Jueces 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Los madianitas se encargaron de oprimirlos y hacer lo que quisieran con ellos. Jueces capítulo 8, 33 al 35. Dios levantó a Gedeón para vencer a los madianitas, pero vean lo que sucede aquí. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Vea el verbo que usan aquí. Prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, que es el mismo Gedeón, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Aparte de que le dan la espalda a Dios, se vuelven ingratos, se prostituyen siguiendo a lo que no es Dios. Jueces capítulo 10, versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y vamos al 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Qué le parece? ¿Qué tipo de vida llevaba Israel, hermano? Israel era infiel, ¿verdad? Es como que usted ahora tenga a su esposa y tiene otra. No le va a ir muy bien. Para empezar, no le va a ajustar el pisto, porque va a tener que mantener 2 mujeres y solo tiene un salario. Y no le esté pidiendo a Dios que le aumenten, porque le va a ir peor, porque Dios no va a consentir ese adulterio. Amén. Así estaba Israel. Se había prostituido, y prostituirse es peor que un adulterio, ¿verdad? Ya es un espíritu de prostitución. Ya tenía una, tenía otra, y así estaba Israel. En un sube y baja continuo, sufriendo por años, hasta que Dios levantara a alguien. La condición de Israel en este tiempo era terrible. Cayeron en el culto a lo que no es Dios. Cayeron en la inmoralidad sexual. Este es el caso de Sansón. Y a partir del capítulo 17, que es donde quiero llamar la atención de ustedes, cuando corría el año 1120 a.C., vemos cómo la condición moral de la nación va en aumento. Había pecado, idolatría, confusión, violencia y abandono de la palabra de Dios. Y se manifiesta claramente en este capítulo la característica principal de una vida apóstata, de una vida que vuelve al error, de un ambiente que favorece a que usted vuelva atrás. Capítulo 17, versículo 6. Subraya esto en su Biblia. ¿Qué dice ahí? En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vaya al último capítulo de Jueces, capítulo 21, versículo 25, es exactamente lo mismo, miren. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que aquí cada quien hacía lo que le daba la gana. Cuando no hay dirección sabia, el pueblo se pierde, ¿verdad? Así dice la Escritura.
No había dirección. Espero que en el hogar suyo usted establezca la dirección. Usted ponga la visión. Usted ponga los estándares de vida, los límites que usted va a poner en su vida y en su vida familiar para bendición de sus hijos, para bendición de sus nietos, porque ahí son 2 o 3 generaciones las que están ahí frente a usted. Tarde o temprano nosotros ya no vamos a estar aquí. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué van a andar haciendo ellos? ¿A dónde van a estar ellos? ¿Cómo van a vivir ellos? ¿Van a poder seguir disfrutando las bendiciones que tenemos ahora en Cristo? A nivel de nuestra familia, a nivel de nuestro trabajo, a nivel de nuestra profesión. Si ellos se olvidan de Dios, les va a ir mal. ¿Oyeron eso? Pero si nosotros no les enseñamos nada de eso, después nos van a estar echando la culpa a nosotros. Que no vieron un buen ejemplo en nosotros. Que nunca les exhortamos a que fueran obedientes a la palabra de Dios. Que nunca les dimos un buen ejemplo a ellos. Un buen ejemplo para que ellos lo siguieran. Y que debemos ser fieles, como decimos en los matrimonios, hasta que la muerte nos separe. ¿Oyeron eso? Tenemos que ser fieles a Dios, siempre. Muy bien. A partir de este capítulo 17, hay algo que quiero llamarle la atención a usted, y tal vez ya lo ha leído. Una característica que se da también bajo la influencia del engaño, bajo la influencia de este espíritu que está en el mundo, que quiere llevar al cristiano a volverse al error, es que se ha fijado que ahora, últimamente, están surgiendo iglesias por todas partes. ¿Se han fijado eso ustedes? Así como hay pupuserías en San Miguel, así hay iglesias. Usted sale ya como a las 5 de la tarde de una vuelta ahí por la ciudad, y en muchas partes usted va a ver la plancha allá afuera, y va a haber gente echando pupusas. ¿Sí o no? Es un platillo típico de los salvadoreños. Amén. Y qué buenas son, ¿verdad? Amén. Viene el viernes aquí al culto de oración, ahí están las pupusas ya listas esperando. ¿Sí o no? Y muchos llegamos antes allá y después pasamos por acá y nos venimos a orar. ¿Verdad que sí? Es un platillo típico. Pero así también hay un montón de iglesias hoy, ¿verdad? Hace poco pasaba por unas calles de aquí de la ciudad y me llamó la atención a esto precisamente. Y cuando pasaba en una calle que va en ese sentido, y fíjense bien, estoy hablando de 2 cuadras bien galanotas, ¿verdad? Que podríamos decir mejor que eran 4 cuadras normales. Cuando iba en ese sentido, ¿verdad?, de sur a norte, habían 3 iglesias. Una estaba en la primera manzana, la otra estaba en la siguiente manzana, en la mera esquina, y la siguiente estaba ya terminando esa manzana. 3 iglesias ahí diferentes. Bueno, cuando venía de regreso por el otro lado, que es el sentido para acá, del sentido de norte a sur, encuentra una iglesia a mi mano izquierda, a mitad de la manzana. A 10 metros estaba otra iglesia a mano derecha. En la esquina de la otra manzana estaba otra. Y en la otra manzana, al lado izquierdo, había otra. Y al final de la otra, estaba otra. 8 iglesias, ¿oyeron eso? 8 iglesias en un lapso de, digamos, 4 manzanas normales. Y usted dirá, qué bendición, ¿verdad? ¡Cuánta iglesia! De 2 de esas sí sé que son bajo el espíritu del error. Hay error doctrinal en 2 de esas. Pero como a todas les ponen iglesia de Dios. ¿Pero cuál Dios? O
la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y hay unas que ustedes saben muy bien que son sectas, hay herejía ahí que lo lleva a apartarse de Dios. Y el diablo bien sabe esto, ¿verdad? Pablo escribiendo en los Corintios les dice que Satanás se viste como un ángel de luz, como un ministro para enseñar. ¿Pero para enseñar qué? El error, la mentira, el engaño. Y aparecen falsos profetas, aparecen falsos maestros, aparecen falsos hermanos, que lo que hacen es trabajar ¿para qué? Para sacarlo a usted de la verdad y que se ponga el ropaje religioso y se esté golpeando el pecho y que su vida no cambie. Ese es el trabajo del maligno. Y digo yo, ¿y las otras iglesias cómo estarán? De esas 8 que vi, de las otras, ¿qué? A saber, vean. Y usted dirá, qué bendición que aquí la gente tiene hasta para escoger. Sí, pero ¿qué es lo que va a escoger ahí? Le pregunto yo. Si usted tuviera un pariente ahí cerca y le pregunta, mira, vos sos cristiana, fíjate que donde yo vivo hay 8 iglesias ahí cerquita, y de tantas que hay que no sé a cuál ir, fíjate. ¿Cuál me recomienda vos? ¿Va a ir a una donde va a encontrar doctrina de hombres porque el que la hizo es dueño de la iglesia? ¿Y lo que él dice es la ley? ¿O lo va a mandar a una donde sabe que hay error, hay mentira? ¿Cómo va a ser? O donde hay doctrina de demonios, como dice la Biblia, donde le van a prohibir un montón de cosas que no están en la Biblia. O lo va a mandar a otra donde la salvación es por obras, no es por gracia. Donde usted tiene que hacer un montón de cosas para salvarse y Cristo ya hizo todo para que usted se salve. O donde le van a decir que usted ya es salvo y usted puede hacer lo que le da la gana y usted no se va a perder nunca. Y la trompeta va a sonar y usted va a estar en un prostíbulo y yo no creo que se levante de ahí. Y ahí trabaja el engaño y la mentira. Satanás está inventando muchas religiones y muchas iglesias hoy. Y es ahí donde debemos tener mucho cuidado. ¿Oyeron eso? Porque hay mucha gente que por comodidad, entre comillas, no dice que allá a la vuelta estoy. Ahí vivo a la vueltecita yo. Y de ir para el sitio tan lejos. ¿Han oído eso ustedes? Tan lejos que queda. Aquí me quedo, como que es la cantina, ¿va? Aquí me quedo. Solo falta que diga, iglesia, aquí me quedo. Iglesia de Dios. Aquí me quedo y después nos vamos con el Señor. Aquí. ¿Ah? Tengamos cuidado porque esto no es por comodidad. Esto es por convicción. Esto es por lo que creo. Esto es por lo que siento. ¿Sabe qué? Usted debe echar raíces en la iglesia. ¿Oyeron? Qué triste es como aquella gente que trabaja, ¿verdad? Que un año trabaja en una parte, otro año trabaja en otra parte, otro año trabaja en otra parte, de ahí entra un año de vacaciones, de ahí vuelve a encontrar trabajo en otra parte y tiene un largo currículum, ¿verdad? Y ya después no quieren aceptarlo porque no, si es que esta persona no dura en los trabajos y yo lo voy a contratar para que en 6 meses se vaya, mejor no, busquemos a otro. Y puede poner ahí que tiene un montón de experiencia, sí, porque ha conocido un montón de lugares de trabajo, pero no aprendió a trabajar, no maduró en cuanto a su labor profesional, ni psicológica, ni social, tampoco. Entonces es una persona que no va a servirnos para nada. No es como pensar y buscar a alguien que va a hacer carrera, ¿verdad? Así dice. Qué bendición el tener muchos años de estar aquí en la iglesia. Y al tener tantos años en la iglesia hemos visto pasar a unos vienen, unos se van, como las cartas, ¿verdad? Y unos que no se detienen, amén. Pero hay unos que sí se quedan y empiezan a echar raíces. Y después de echar raíces empiezan a dar flores y después empiezan a dar frutos. Qué bueno eso.
Y como de todo hay, ¿verdad? Así que no nos extrañamos de eso. Entonces, en esta situación de apostasía, el diablo está inventando muchas iglesias. ¿Para qué? Para llevar a mucha gente ahí. Y eso está en el capítulo 17, miren. Y veamos cómo empieza esto. Todo comienza en la casa. ¿Oyeron, hermanitos? Todos tenemos una casa, aunque sea alquilada, amén, aunque sea arrimados, ahí estamos. Y tenemos una familia, ¿verdad que sí? Y vea qué dice el capítulo 17, versículo del 1 al 5, miren. Hubo un hombre del monte de Efraín, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Como quien dice: voy a hacer mi iglesia. Qué peligroso es esto, ¿verdad? Qué peligroso es andar haciendo iglesias que Dios no nos ha dicho que hagamos. ¿Oyeron eso? Dios nos ha dicho que vayamos y evangelicemos, ¿verdad? Amén. Pero ya inventar su propia iglesia. Todo comienza ¿dónde? En la casa, y comienza con un hijo mañoso, que amaba ¿qué? El dinero, y por eso después decidió hacer su iglesia, porque ahí estaba el negocio de su vida. ¿Saben que muchos hacen iglesias hoy porque ese es el negocio? ¿Sabían eso? Sí, y por eso allá afuera nos critican, ¿verdad? Dicen que los pastores somos mañosos. Y realmente hay unos que sí andan en eso. Están, mire, quitándole la lana, la leche y la carne a las ovejas. ¿Oyeron eso? Es bien fácil hacerla. Solo usted diga: es que Dios me dijo que la hiciera. Y este hijo malandrín, que le había robado aproximadamente $6,000 a su madre, y de repente la mamá encuentra la gaveta vacía, y me llevaron el pisto, me llevaron mis ahorros, maldito ese mañoso. Y el hijo oyéndome: ay, mamá, ya me cayó a mí. Y quizás esas palabras de maldición resonaban allá adentro de su vida, y al final dijo: no, mejor voy a devolver este pisto, esto está serio, va. Y le devuelve el dinero. Mira, mamá, fíjate que te acordás de aquello que me contaste, que te habían robado un pisto, te habían gaveteado ahí. Pues fíjate que aquí te lo traigo, ahí lo encontré, man. Aquí está, mira. Ay, gracias a Dios, hijo. Yo le había prometido a Dios que si recuperaba ese pisto, iba a dedicar una parte para él. Imagínense qué ignorancia espiritual, ¿verdad? Ignorancia espiritual. Porque diciendo que iba a agradar a Dios, que estaba agradecida con Dios con esto, manda a hacer una imagen de talla, o sea, de madera, y otra de fundición. Y le da el pisto a su hijo: vaya, aquí está. Dedica ese dinero para hacer su propio diosito. Y aquí vemos la mezcla de lo pagano y lo espiritual. No había conocimiento de Dios.
Estaban dejando a un lado toda la normativa que Moisés había recibido de parte de Dios para el culto de Jehová en el templo, en el tabernáculo, y quiénes eran los que tenían que hacerlo. Micaías comienza su iglesia en su casa con sus imágenes, como un remedio del efod que usaba el sumo sacerdote, y consagra a uno de sus hijos para que sea el sacerdote, y el sacerdocio de Dios era solamente bajo la línea de Aarón y Moisés. Amén. Inventaron, vos vas a ser el encargado. Toda iglesia cristiana se basa en Jesucristo y a este crucificado, dice en 1 Corintios 1:23. Tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, dice Pablo. Ese es el que predicamos, ese es lo que enseñamos, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y que ha resucitado y viene por nosotros. Eso es lo que enseñamos en la iglesia. No vamos a enseñar otra cosa. Pero el culto del error y el engaño es el culto a otro Cristo y a otro evangelio, como dice la Escritura en 2 Corintios 11:4. Vamos a ver 2 Corintios 11. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice. Eso es lo que estaba pasando allá en las iglesias que Pablo fundaba. Después llegaban los judaizantes a hablarles de otro Cristo. Llegaban los agnósticos y les hablaban de otro Cristo y les hablaban de otro evangelio. Y llegaban los mormones a enseñarles el libro de Mormón, a enseñar otras cosas, otro evangelio. Pero solo hay uno, que es el evangelio de Cristo. Qué reto para la iglesia cristiana verdadera el ser un buen ejemplo, predicando la verdad que impacta a las vidas, que impacta a las familias, para evitar que lobos vestidos de ovejas engañen a las personas y les lleven a adorar a lo que no es Dios, a lo que no es digno de adoración, sino que adoren en espíritu y en verdad al único que es digno, que es Jesucristo, el Cordero de Dios. El que era, el que es y el que será por siempre, y el que viene por nosotros. A Él tenemos que adorarle. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a través de cada ministerio, a través de cada actividad en la iglesia. Eso es lo que tenemos que enseñar. Y todo comienza en la casa, hermano. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos a ser idólatras? Tenemos imágenes nosotros todavía en nuestra casa. Ay, qué bien que no me puedo hacer de este porque era de mi tatarabuela. Y me dijo que se la cuidara todo el tiempo. Qué gran herencia, porque no le dejó pisto. No, que un ídolo, una imagen. Es que esta la trajeron, esta Cristóbal Colón lo traía en la Santa María. Y me dijo que se la guardara. ¿Sabe qué? Cuando se le acabe la leña o el fuego, dele fuego ese volado. ¿Para qué va a tener eso? Eso es una forma de ¿qué? De idolatría. ¿Y qué pasa, hermano? El pez grande se come al pez chico, dicen, ¿verdad? Amén. Este hombre funda su iglesia y veamos de repente qué es lo que pasó. Capítulo 18. Leo el número 1, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel. Y ya sabe, ¿verdad? Como no había rey, cada quien hacía lo que le daba la gana. Es igual en la casa, ¿verdad? Usted se va a trabajar y la mamá se va a trabajar, y los hipotes que hacen en la casa hacen lo que les da la gana. ¿Verdad que sí? Sí. A la muchacha que llega a hacerle la limpieza no le hacen caso. A la que llega a lavar y planchar no le hacen caso.
La abuelita que apenas se puede parar, y ahí se burlan de ella, la apoyan y andan fregándole. Y la abuela dice, espérense que venga tu papá, le voy a contar que viejita y no te vas a creer. Y ellos haciendo y deshaciendo. Y cuando uno llega, ya sienten que llega el carro y ahí el chucho ladra, ahí bien, ponen cara de yo no fui. ¿Verdad? Lo arreglan todo en un santiamén, que es un huracán que para todo está en orden. Y llega usted y la abuela empieza a poner las quejas y ellos, no, es que la abuelita no me quiere. Así es, cuando uno no está, hacen lo que quieren. Como dice que el dicho, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y aquí esta tribu de Dan, una porción de la tribu de Dan, ellos ya habían recibido la porción que se les había asignado. Cuando Josué entra a tomar la tierra de Canaán, él tenía la comisión, la misión de conquistar la tierra y la comisión de repartir la herencia de cada uno. Y en Josué 19:40 dice que la tribu de Dan se le asignó el territorio que ellos deberían de conquistar. O sea que ellos tenían que ir a pelear. Y ahí los que estaban eran los filisteos, que son los mismos palestinos que están ahora. Con ellos tenían que pelear, sacarlos de ahí, eliminarlos a ellos, y esa tierra, esa propiedad, esa herencia era de ellos, pero tenían que conquistarla. ¿Oyeron eso, hermano? En su vida también hay muchas cosas que usted tiene que conquistar. ¿Oyeron? La amargura, el resentimiento, odio que pueda tener, son cosas que están ahí en ese producto de su naturaleza y su pecado, o pecados de sus padres, que están ahí todavía, y usted está lidiando con ellos, y por ratos le gusta, y por ratos no le gusta, y usted tiene que conquistar eso, tiene que pelear. Y la ventaja es que Dios va a pelear con usted, y por usted, dice la Biblia, y usted va a estar tranquilo. Pero a veces no queremos y no nos gusta. No nos gusta decir que tengo este problema, tengo esta dificultad, ayude, ore por mí, voy a ir a una liberación. No queremos decir porque nos da pena. Pero no nos da pena andar masticando todo eso y viviendo una vida que no le agrada a Dios, eso no nos da pena. Y la tribu de Dan, al ver esto, una parte, dijeron, no, mano, está complicado eso. Esos filisteos son bravos. A estos no les alcanzó el valor ni la fe para derrotarlos y buscaron lo más fácil. Versículos 2 y 3 del capítulo 18. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de ¿quién? De Micaías. ¿Y esa casa era qué? La iglesia de Micaías. Amén. Llegaron ahí. Y miren lo que pasó. Y dice, y ahí se quedaron. Aquí hay una iglesia, ve, aquí podemos quedarnos los 5, mira. Aquí nos van a abrir el pastor, nos va a dar chance. ¿Cómo está? Estas son buena gente. Y entraron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz de un joven levita. Este levita había llegado ahí, errante, ¿verdad? Y Micaías le dio una plaza, le dio la plaza de pastor, ¿verdad? Y encontraron a este levita, y llegando allá le dijeron, hey, ¿quién te ha traído acá? Le dice, mira, aquí está este chamaco, ya lo conocemos. ¿Y que tú no trabajabas allá? No, es que aquí estoy trabajando ahora. Este maestro me ha contratado. ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaías. Él no dice Dios, ¿verdad? Él dice Micaías, que era el dueño de la iglesia. Y me ha tomado para que sea, ¿qué? Su sacerdote, ¿verdad? Y ellos le preguntaron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz
delante de Jehová está vuestro camino en el que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, fíjense bien, esta es la ciudad, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, estaba como ocioso y confiado, conforme a los de la costumbre de los de Sidón, Sidón la vecina de Tiro, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Muy bien, estos llegan ahí y encontraron a un viejo conocido. Este ya lo conocían, ya lo habían visto sirviendo en algunas otras partes. ¿Qué onda aquí? ¿Qué tal? No, es que aquí me han contratado, aquí estoy bien con Micaías, él me ha dado aquí el privilegio de ser el pastor de su iglesia, así que aquí estamos trabajando. Qué bueno, mira, pues gracias por darnos posada, pero mira, podías consultarle a Jehová si nos va a ir bien. Yo le pregunto, ¿y por qué no consultaron ellos? ¿Qué le parece? Y usted de esas personas que andan buscando profetas para que le digan si puede ir a San Salvador mañana, si se mete a este negocio, ¿cómo me va a ir? Mire, me puedo ir mojado a Estados Unidos, dígame si voy a llegar o no voy a llegar. Hay cristianitos que andan haciendo eso, bien. Y especialmente aquellos que antes consultaban el horóscopo y no salían a la calle si no leían el horóscopo, porque su signo, ¿verdad? A ver qué le decía. El amor, dinero y su salud. Y le preguntan, mira, ¿crees que nos va a ir bien? Y como estos sinvergüenzas siempre andan en la jugada, ¿verdad? Él les dijo lo que ellos querían oír. Sí, hombre, les va a ir bien. El falso profeta le va a calentar las orejas. Sí, le va a ir bien. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a proteger, Dios lo va a guardar. No tenga miedo, no se preocupe, y después le va a hacer así. Deme la ofrenda de amor que me toca. Si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo con usted. ¿Oyó eso? En el libro de Ezequiel hay juicio para ese tipo de personas y para los cristianos que andan consultando a este tipo de gente. ¿Sabe qué? Eso significa que usted no confía en Dios ni en el Espíritu Santo que está en usted. Y debemos rendirnos a Él y esperar la dirección de Dios en su palabra y en su Espíritu para que hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Y estos se encontraron, que este hombre les dijo que les iba a ir bien, y se fueron y encontraron en Lais, una ciudad a 48 kilómetros al norte del mar de Galilea, un pueblo ocioso, confiado, egoísta, y dijeron, ya la hicimos. Aquí nos fuimos bien. Y si esto ni cuentas se dan lo que estamos tramando nosotros. Además están un poquito lejos de Sidón. Ni cuentas se van a dar los de Sidón que hagamos esto. Y aquí, ¿quién podrá ayudarles a estos pues cuando nosotros vengamos? Nadie. Y por eso, cuando ellos regresan, dice en el versículo 8, de sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Hey, ¿cómo le fue? ¿Qué onda? ¿Cómo está la cosa ahí? Y les dicen ellos, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no vas a hacer nada, como que dice, hey, apúrense pues, que esto ya es de agarrar esto ya pues. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar en posesión de la tierra. Y cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y en una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que hay en la tierra. Miren, ya están metiendo a Dios que Dios les está entregando eso. Y sigamos leyendo. Entonces salieron de ahí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim.
Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron otra vez a la casa de ¿quién? Vinieron a la iglesia de Micaías otra vez, donde estaba el pastor que era amigo de ellos, que les había profetizado que les iba a ir bien, ¿verdad? Muy bien. Y de ahí dice, entonces, 14, aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lai dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Como quien dice, cuidado, no van a hacer alguna movida aquí. O sea que aquí hay ídolos, aquí está Dios, entre comillas. Y cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaías, y le preguntaron cómo estaba, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido? ¿Verdad? A nosotros nos ha ido bien, aquí vamos a traer ya esa propiedad que es de nosotros, a traer nuestra herencia, vamos. ¿Y vos cómo estás aquí? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están las ofrendas y los diezmos? ¿Ha crecido la iglesia? ¿Está viniendo más gente o solo la misma familia se reúne aquí? Solo Micaías, la mamá y el chucho y los demás. ¿Está creciendo la iglesia? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo aquí vos? Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. O sea que no entraron, estaban platicando afuera. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron al templo, a la iglesia, y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. ¿Qué estaban haciendo ellos? Se metieron a robar. Ladrón que roba ladrón. ¿Cuántos años de perdón tiene? Aquí le estaban robando ahora a él todo lo que habían hecho, ¿va? Todas las imágenes, sus ídolos, se los estaban robando, las ropajes, el ropaje religioso, se lo estaban robando. Y dice, y entrando pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: hey, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están robando las cosas? ¿Por qué me están dejando asignada a la iglesia? ¿Y qué le respondieron ellos? Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Qué les parece? ¿Ah? Y eran hombres de guerra, ¿ve? Estaban con sus armas ahí, le estaban robando las cosas. Usted mire, cállese, shut up, silencio. Como quien dice, si sigues hablando te vamos a volar la lengua, y sin lengua ya no vas a predicar, no vas a ser pastor. Y con el respaldo de los soldados que estaban allá afuera, así que le presentaron una oferta, ¿verdad? Mira, ¿por qué no te venís con nosotros? Vas a estar mejor, solo aquí tenés 600 miembros, mira. 600 miembros, y no creas que enclenques, fuertes. O sea que si querés hacer un templo aquí con estos guardan las espadas, las lanzas, los machetes, y hacemos un templo, rapidito, así, ¿ves? Así que, ¿por qué no te venís con nosotros? Y le hacen una pregunta, miren, para que él pensara, ¿verdad? Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y de la familia de Israel. ¿Y por qué estás en este grupo familiar? No seas dundito. ¿Para qué vas a estar trabajando con 8, 5, 9 y a veces no vienen todos? ¿Por qué no te venís con nosotros? Mira, ¿cuánta gente no vas a tener aquí? Toda una tribu, vas a ser el sacerdote de toda una tribu. ¿Y qué pasó, hermano? Versículo 20. Mire qué humano esto, ¿eh? Y se alegró. ¿Y cómo nos iba a alegrar el hombre? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines, que son los ídolos familiares, y la imagen, y se fue en medio del pueblo, en medio de los soldados. Como que dice aquí que me cuiden esto. Y como él ya se estaba robando las cosas que no eran de él,
Mire, pastor mañoso salió. Le salió un aumento de salario inmediatamente. Le salió una congregación mejor, entre comillas, que hasta seguridad le estaban brindando en el momento de trasladarse con todas las cosas que se estaba robando. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Y cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Fíjense, los vecinos se dieron cuenta, ¿va?, que se habían llevado todo, las puertas quedaron abiertas, se asomaron, no había nada, los muñecos ya no estaban ahí, el sacerdote no estaba ahí, el levita no estaba ahí, se fueron, y un montón de hombres armados, y los persiguieron. Y dice en el 23, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros, y dijeron a Micaía, porque allá iba Micaía siguiéndolo también, ¿qué tienes que ha juntado tanta gente? Como quien dice, y esta manifestación que nos viene siguiendo, ¿qué ondas? ¿Y ustedes qué quieren? ¿Ah? ¿Por qué nos vienen siguiendo? ¿Por qué vienen dando voces de nosotros que somos mañosos, que le hemos robado? ¿Cuál es tu problema? Y él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Como quien dice, me dejaron sin nada, se llevaron todo. Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, o sea, como que no nos vengas gritando, no nos vengas diciendo cosas, no nos vengas insultando, no nos vengas diciendo que somos ladrones, no nos vengas diciendo que nosotros nos comemos las ovejas de otros, no nos vengas diciendo nada de eso, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Mira, aquí hay unos soldados que yo tengo que tienen mal carácter. Fíjate que esos nacieron con la sangre hervida, desde que nacieron, ya vienen así. Y si vos seguís con eso, mira, con esos no vas a pegar 2 brincos, papito. Con eso no vas a pegar 2 saltos. No, si eso no, ni te van a amagar, ni te van a preguntar nada. Eso, mira, te vuelan la cabeza y hasta ahí nomás llegaste. Así que mejor callate, mira, guarda silencio, mejor andate para tu casa, mejor. ¿Qué le parece? Aquel hizo un buen negocio, consiguió otra congregación, y este que había hecho su iglesia se quedó sin nada. Y dice, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a fila de espada y quemaron la ciudad. Ya llevaban un respaldo espiritual estos, ¿verdad? Llevaban sus sacerdotes y sus imágenes. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Baal Rehob, y luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, reconstruyeron la ciudad, vivieron ahí, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. ¿Qué le parece? Se llevaron todo lo que Micaías había hecho, la iglesia la trasladaron allá, y de una familia idólatra, robándose todas las cosas, llegaron a convertirse en una tribu idólatra. ¿Oyeron eso? Porque en ese lugar, hermanos, se estableció la idolatría en Silo. ¿Se acuerdan cuando se dividió Israel en el norte y el sur? ¿Se acuerdan de la pregunta aquella que le hizo aquella mujer de mal vivir a Jesús en el pozo de Jacob? Bueno, mira, ¿y a dónde es que vamos a adorar? Pues los judíos dicen que allá en Jerusalén, y nuestros padres dicen que aquí en Silo. Silo está ahora en Dan. Ahí fue que el rey mandó a construir, edificó aquellos becerros de oro para que los israelitas no fueran hasta Jerusalén, sino que se quedaran adorando a ese Dios.
a ese falso Dios. Y todo viene de la raíz de ¿qué? De una familia idólatra y de un hombre asalariado que se alegró su corazón cuando le ofrecieron, miren, más billetes por su trabajo, y de esa manera llevó a una tribu a ser ¿qué? Idólatra. Y la idolatría es adulterio contra Dios. ¿Oyeron eso? A Dios no le agrada eso. ¿Y qué creen que Dios hizo con eso, hermano? Les va a sorprender esto, miren. Busquen Apocalipsis 7. Apocalipsis capítulo 7. Versículo del 1 en adelante. Habla de los 144,000 sellados que no son testigos de Jehová. Son descendientes de las tribus de Israel. ¿Oyeron? Dice del versículo 1, y pongan atención porque le puedo hacer una pregunta de examen cuando termine de leer esto. ¿De acuerdo? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. O sea que aquí ya comenzó la gran tribulación. Y diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son estos? Siervos de Dios. Y el sello representa la protección de Dios para ellos. Así como usted ahora y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ese es un sello de protección de Dios para nosotros en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos que el anticristo está trabajando para engañar. ¿Oyó eso? Y dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿De dónde eran? ¿De dónde eran? De todas las tribus de los hijos de Israel. Y vea bien, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. Van a creer que estamos contando votos. Les aclaramos que no es eso. Aquí no hay ninguna urna. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Pregunta de examen, ¿en qué versículo está la tribu de Dan? ¿Se fijaron? ¿A dónde está Dan ahí? ¿A dónde están los descendientes de la tribu de Dan? No están. ¿Y sabe por qué no están? Por idólatras. Porque dejaron de amar y servir al Dios vivo y se volvieron al error. Tengamos cuidado con eso. No vaya a ser que se borre nuestro nombre del libro de la vida del Cordero. Y termino con 2 de Pedro. En el capítulo 2 de 2 de Pedro, él habla de los falsos profetas y de los falsos maestros, y le dejo de deber que lea todo ese capítulo. Pero yo quiero llamar su atención desde el versículo 20 en adelante, del 20 al 22. Y vea lo que dice aquí en relación a aquellas personas que nos dejemos engañar. Y dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Quiere usted estar peor que como estaba antes que usted conoció al Señor? Yo no quiero estar peor, yo quiero estar todavía mejor de lo que estoy ahora. Y dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo a través de falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos? Sacarlo a usted de la iglesia verdadera y llevarlo a que se vuelva a comer lo que antes vivía y comía, su pecado. Como la puerca que después de que la bañan y la lavan, más con este calor que hace, se va de nuevo a tirarse ¿a dónde? A lodazal. Y el dueño dice, ¿y para qué la bañé esta tonta? No le hubiera dejado así como estaba. Así va a pasar con muchos cristianos, dice la Biblia. Pero no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Nadie te engañe en ninguna manera. El Señor viene pronto. Y el diablo está usando muchas cosas como la inmoralidad, la idolatría y también el engaño de las iglesias para apartarlo a usted de la verdad y que caiga usted en el error. Y todo eso, ¿sabe por qué se da? Porque se nos olvida que aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Se nos olvida que tenemos un liderazgo para pedir consejo. Y de repente los creyentes andamos haciendo lo que nos da la gana. En aquel tiempo no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahora usted tiene un liderazgo y ese liderazgo es para aconsejarlo, para protegerlo, para guardarlo a usted y para evitar que usted caiga en esa telaraña del engaño y después usted esté adorando a lo que no es Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos. Amén. Tengamos cuidado. El espíritu del anticristo anda suelto. Es el espíritu del error, del engaño. Pero en usted está el espíritu de verdad, el espíritu de vida en Cristo. Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro.